El tema de hoy es la palabra de Dios. Y vamos a los salmos. El Salmo 33, versículo 6 dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ella por el aliento de su boca. Qué hermoso. Por la palabra de Jehová fueron hechos, ¿qué? Los cielos, y todo el ejército de ella con el aliento de su boca. Dios habló y existió. El creador de todo, el creador de toda la tierra, del universo entero, es Cristo Jesús, el Dios creador. Nota en Juan 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra de Dios, esa palabra creadora de Dios. Esa palabra creadora era Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, la palabra creadora de Dios hizo todas las cosas. Dios dijo y existió. Pero lo hermoso es que esa misma palabra creadora, ahora Juan lo define en Juan 1:14. Noten: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra creadora ahora se hace, ¿qué? Carne. Y es ahora nosotros conocemos a Cristo. Cristo es la revelación de Dios para los seres humanos. Cristo se manifiesta para cada hijo de Dios. Y qué hermoso cuando podemos nosotros leer la palabra con la certeza y la seguridad que es palabra de Dios. Hay cosas que pasan en la vida que son realmente impresionantes. Es el caso de una familia de la iglesia. Ellos habían salido en la mañana para ir al culto de adoración y fueron al templo. Llegó el esposo, la esposa, los hijitos, y se pusieron en adoración a Dios. Cuando todo estaba hermoso, estaban disfrutando de la adoración, estaban disfrutando de la predicación. Y ustedes saben que es bonito cuando nos reunimos como cristianos, como familia. Es hermoso, nos sentimos familia de Dios. Hoy yo extraño tanto esa reunión de hogar, de familia cristiana, de estar en el templo. El problema es el COVID. Estamos en una pandemia y tenemos que aprender a convivir y aprender a saber que estamos en peligro. No es un asunto de decir: no, yo voy a donde yo quiera, Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo, pero tienes que ser cuidadoso. Tienes que seguir las reglas, tienes que seguir los principios que te ayuden a protegerte de lo que está pasando ahora en nuestro mundo. Pero unidos en la familia de Dios es lindo. Así es que la familia estaba en la iglesia, estaban felices adorando a Dios. De pronto alguien llegó a la iglesia. Dijeron: ¿la familia fulana? Sí, y llamaron a la familia. Salió el padre. ¿Qué pasa? Dice: Señor, su casa se incendia, se está incendiando. Y el hombre entra un momento, dice a la esposa: mira, no salgan, hay un problema en casa. Y el hombre fue. Cuando llegó en la casa, lo único que encontró era el carro de los bomberos, la casa hecho cenizas, todo estaba quemado, todo estaba destruido. Y la pregunta era: ¿dónde estaba Dios en el momento que la casa se estaba quemando? ¿Qué pasaba? ¿Por qué Dios no intervino si sus hijos estaban en el templo, si sus hijos estaban adorando a Dios? A veces nosotros pensamos que Dios nos abandona, pero Dios nos muestra vez tras vez que Él está en control. ¿Qué pasó al final? Te contaré la historia al terminar esta reunión. Mientras tanto, quiero hablarte un poquito acerca de la revelación general. Noten, ¿cómo nosotros sabemos que Dios existe?
En los Salmos 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Si tú no tienes revelación, si tú no conoces nada, mira al cielo, y cuando miras al cielo, ves todo lo que Dios ha hecho. En una noche de estrellas tú puedes ver millones de estrellas. Pero los seres humanos no hemos llegado ni a una de ellas. A lo mucho se ha llegado a la luna. Pero toda la grandeza de Dios nosotros no podemos siquiera entender. Pero la palabra de Dios dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. No podemos entender, como dice Romanos en el capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. O sea, tú puedes entender que hay un ser superior simplemente mirando la creación. No se pueden entender. ¿Por qué? Porque no hay una explicación. La única explicación que tenemos es la palabra de Dios. Y Cristo Jesús nos vino y nos dio la explicación que nosotros necesitamos. ¿Pero qué? La explicación de la salvación. Así es que Dios nos ha dado revelación. Y también hay lo que se conoce como la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Es como Dios ha hablado a los seres humanos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Esta revelación especial es Dios hablando a través de los seres humanos. ¿Qué seres humanos reciben la revelación de Dios? Los profetas. Los profetas reciben la revelación de Dios. Ahora, la pregunta es, el proceso de inspiración. ¿Cómo es este proceso de inspiración? ¿Cómo es que Dios ha manifestado y se ha manifestado a los hombres? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, note esto. La profecía no es asunto del hombre. No es que digo, yo voy a escribir una profecía. No, yo no puedo escribir una profecía. Yo no puedo decirte, yo no voy a hacer esto y voy a anunciar el futuro. No puedo. Cuando veo a las personas que toman textos de la Biblia y quieren decir que ya el mundo se termina, que el arrebato viene, que ya pronto viene el fin del mundo y que tal fecha va a pasar eso, mis amigos, eso no existe. Eso no existe. Tiene que ser la persona que habla estas cosas, un profeta de Dios. Por eso dice que estos hombres hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Cuando leo la Biblia, encuentro a estos hombres de Dios explicando lo que dicen en la Escritura. Nota en Jeremías capítulo 1, versículo 4, dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo. Él no dice, yo puse mis palabras. No, vino palabra de Jehová. Dios habló, Dios te inspiró, Dios te mostró. Cuando leo el libro de Ezequiel, noten, este es Jeremías, Ezequiel, miren lo que dice Ezequiel. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Es palabra de Dios. La revelación a los profetas, una revelación especial, es que la palabra de Dios hablando al profeta de Dios. En el libro de Isaías, noten Isaías 7:7 dice: por tanto Jehová el Señor dice. No está diciendo yo digo. Él dice, por tanto Jehová el Señor dice. O sea, Dios habla y el profeta ¿qué hace? Escribe lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es importante. Ahora,
Nosotros decimos, ¿cómo es que Dios habla a una persona, a otra persona? Mis amigos, la revelación, la palabra de Dios, tiene por lo menos unos 1400 años de revelación. Porque los profetas vivieron en diferentes etapas, en diferentes años. Y uno puede decir, pero ¿cómo sabía el uno lo que Dios había dicho y el otro lo que Dios había dicho? No es lo que el hombre sabe, sino lo que el Espíritu Santo le revela. Y el Espíritu Santo reveló a Moisés hace miles de años y le reveló también el mismo Espíritu Santo a Juan en la isla de Patmos en el año 96. ¿Cómo? Le reveló a través del Espíritu Santo. Y cuando leemos la Biblia no encontramos contradicciones la una parte con la otra. Todas tienen una unidad. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo inspiró a los diferentes profetas. Ahora, la unidad de la Escritura. ¿Cómo nosotros entendemos que la Biblia tiene unidad? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La frase clave es aquí: toda la Escritura es inspirada por Dios. El Génesis es inspirado por Dios. Los Salmos son inspirados por Dios. El Apocalipsis son inspirados por Dios. Y tanto el Génesis, los Salmos, el Apocalipsis, todos son útiles ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Cuál es el fin de la palabra? Hacer del ser humano un ser perfecto. Y eso es el sueño de Dios. El plan de Dios es que cada hijo de Dios desarrolle un carácter que refleje al Dios Todopoderoso. Pero qué hermoso cuando las personas han tenido contacto con la palabra de Dios desde niños. Yo no tuve ese privilegio, yo no nací conociendo la Biblia. La Biblia llegó a mis manos cuando yo ya tenía casi 22 años. Y allí recién empecé a investigar y a buscar las cosas de Dios y a aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Pero cuando leo la Biblia de personas que estaban desde niños, noten cómo dice en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Has sabido desde la niñez que las sagradas escrituras. Ahora, una persona que no sabía las escrituras desde la niñez, ¿cómo puede llegar a entender esto? ¿Cómo puede llegar a vivir una experiencia diferente? ¿Qué pasa cuando nosotros venimos a Cristo Jesús? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros obtener la fe? ¿Cómo nosotros podemos encontrar unidad y relacionarnos con la palabra de Dios? La mayor parte de los cristianos no han leído toda la Biblia. Han leído un poquito, entienden un poquito, van a una reunión, van a una iglesia, se reúnen con las personas, pero nunca han tenido una experiencia personal, íntima con Dios, a menos que Dios se lo haya manifestado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que nosotros llegamos a sentir tanto aprecio y tanto amor por las cosas de Dios? Primera de Pedro capítulo 2 Primera de Pedro 1, 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué dice? ¿Siendo qué? Renacidos.
O sea, si yo no conocí la Biblia de niño, Dios ha hecho cuando yo ya soy adulto, nos hace renacer. Aún los niños que aprenden la Biblia tienen que renacer. Cuando leo la Biblia no puedo leer como cualquier libro, no es un libro común. Es un libro que nos da la revelación de Dios y se debe leer con oración. No podemos nosotros vivir solamente de sermón en sermón. A veces vamos a la iglesia y decimos, bueno, yo ya vengo del templo, ya he cumplido con la responsabilidad, escuché un sermón. Pero eso no te da vida solamente, o escuchar un sermón te motiva, te ayuda. Pero necesitas tener un contacto con la Biblia, pasar más tiempo con las cosas sagradas. Dice, siendo renacidos, y dice más, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No de simiente corruptible, sino de ¿qué? De incorruptible. La palabra de Dios, ¿qué es? Es incorruptible. Es incorruptible. ¿Por qué? Los seres han querido destruir la Biblia, pero Dios ha protegido su santa palabra. Para esto nosotros necesitamos nacer en una experiencia espiritual. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le habló de que debía nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La Biblia te lleva a un nuevo nacimiento. Cuando tú lees la Biblia, tú renaces, tú tienes una experiencia diferente. Cuando el Espíritu Santo de Dios toca tu mente, tú comienzas a vivir una vida diferente. Vida cristiana es una experiencia con Dios, es un encuentro maravilloso con Dios. Dios nos ha hablado a través de la palabra, pero nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En los postreros días nos ha hablado a través de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo, a través de su Hijo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente indagando acerca de esta salvación. ¿Qué se hablaba en la Biblia? En la Biblia se hablaba de la salvación. Y los profetas buscaban el proceso ¿qué? De salvación. Y esto es como nosotros podemos llegar a entender lo maravilloso de Dios y entender lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué hacían ellos? Noten Pedro, primera de Pedro 1, versículo 11, escudriñando qué persona, qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría detrás de ello. O sea, en la palabra de Dios se le daba instrucciones. ¿A qué? A los profetas para que muestren a Cristo el sufrimiento de Cristo y qué vendría después de la muerte de Cristo Jesús. Por eso es que hoy nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. Y qué hermoso sentir gratitud a Dios por lo bueno, maravilloso que es. Ahora, la palabra de Dios es incorruptible. Es incorruptible. Volvemos a Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de ¿qué? De incorruptible. Aquí encontramos algo interesante. Incorruptible es algo que no se puede destruir. Usted puede decir, pero los que escribieron podían haber perdido los escritos. Podían haber cambiado, podían haber hecho muchas cosas, pero ¿qué hace? La palabra de Dios
es incorruptible. A pesar de que ha sido quemada, incendiada, ha sido encadenada, ha sido de todo han hecho con la Biblia. ¿Tratando de qué? De destruir. Han inventado fechas falsas, doctrinas falsas, han hecho tantas cosas. Hay movimientos de seres humanos que están en contra de la existencia de la palabra de Dios. Los ateos, los agnósticos, los materialistas han ignorado la palabra de Dios, los fanáticos, los extremistas. Todos ellos han tratado de destruir la palabra de Dios. Porque a veces nosotros decimos, aún los mismos cristianos, usamos la palabra de Dios de tal manera que en vez de ser de bendición se torna de maldición. La Biblia es indestructible. Indestructible. No importa lo que el hombre haga, puede quemar, puede enterrar, puede hacer lo que quiera. La palabra de Dios permanece, ¿qué? Permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra, hermanos, anunciada. ¿Por qué? Por el Evangelio. Ahora, algunas personas pueden decir, pero la Biblia en tantos años tiene que haber cambiado. De alguna cosa tiene que haber cambiado. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. Y Jesús dijo algo que debe quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora mira cómo presenta el Señor. No he venido para abrogar, no he venido para quitar la ley de Dios, no he venido para abrogar, no he venido para destruir ni la ley ni los profetas. La ley tenía que ver con los 5 libros que escribió Moisés, donde están los 10 mandamientos, donde están los principios eternos de Dios. Los profetas, estamos hablando de Jeremías, de Isaías, de los que Jesús tenía acceso en ese tiempo. Y Jesús dice, yo no he venido a cambiar la ley, yo no he cambiado nada de esto, no he venido a cambiar los profetas, no he venido a hacer nada. La palabra de Dios, a pesar de ser perseguida, quemada, ignorada, la Biblia todavía habla al corazón humano. La Biblia todavía tiene un poder que da esperanza a los seres humanos cuando venimos a la palabra de Dios. No he venido para cambiar, he venido para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya, ¿qué? Cumplido. No importa, no importa. Tú puedes decir que ya no existe, pero Dios dice, esto tiene que cumplirse. No puedes cambiar. Si la Biblia dice sábado, no vas a poner domingo. Si la Biblia dice que la salvación es por fe, no puedes salvarte por obras. La palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene poder. Versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que las haga y les enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Qué hace? Hermanos, la palabra de Dios anuncia el evangelio. La palabra de Dios muestra el plan de la salvación y muestra la vivencia que puede tener los hijos de Dios. El último mensaje de Dios al planeta Tierra está en Apocalipsis 14:6. Dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. La palabra de Dios, hermanos, el evangelio eterno, la predicación del evangelio no pasa de moda. A veces nosotros pensamos que hablar una frase bonita, una filosofía bonita y dejar a un lado la Biblia, pensamos que esto puede cambiar la vida de las personas. No. Mis amigos, yo me atrevo cada vez a poner la palabra de Dios, a exponer la palabra de Dios para que la gente lo lea.
¿Por qué? Porque la Escritura dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos. Hay que nacer de nuevo. Hay que tener una nueva experiencia. Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravilles de lo que te dije, te es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. La palabra de Dios impregna vida en el que lee. La palabra de Dios es semilla que germina en la vida de aquellos que leen y que escuchan la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. La palabra genera vida, la palabra de Dios es vida. ¿Quieres vida? Deja que la palabra de Dios toque tu mente, tu corazón. Hebreos nos dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es incorruptible, la palabra de Dios es irresistible, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios nos hace ¿qué? Nacer de nuevo. La palabra de Dios genera fe, da fe la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que le envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado ¿qué? De muerte a vida. Mis amigos, en este momento estamos hablando de la vida maravillosa de Dios. Lo que Dios puede hacer con los seres humanos. Dios puede darnos la certeza, la seguridad de que Él está en control. Y si Dios cuida de las aves, Dios cuida también de nosotros. Al comienzo te conté la historia de esta familia que fue al templo. Fueron a adorar a Dios, estaban felices adorando a Dios en el templo. De pronto llegó la noticia. La noticia era que su casa se estaba incendiando. El padre salió, corrió a su casa y su casa estaba en escombros. Pero lo asombroso es que sobre los escombros, no se sabe cómo, sobre los escombros estaba una Biblia. La Biblia de la familia estaba asentada sobre los escombros. Preguntaron a los bomberos si alguien había puesto. Ellos no sabían. Lo único que vieron es que la Biblia estaba sobre los escombros. El padre está allí, ahí está la fotografía. El hombre mira y ve que su Biblia no tenía quemada ni una sola hoja. Dios cuida de su palabra. Y así como Dios cuida de su palabra, también cuida de sus hijos. Dios cuida de ti. Dios quiere darte un nuevo corazón y una nueva oportunidad para vivir. Ábrele tu corazón a Dios y deja que el Señor te bendiga. Que Dios te dé la más bonita experiencia de amor con Cristo Jesús. Y esto es lo más bonito que puede pasar en la vida de una persona. Buscarle a Dios con todo el corazón. Buscarle a Dios y tener la más bonita experiencia con el Dios Todopoderoso. Abre tu mente, abre tu corazón y deja que Dios te bendiga. Que Dios te dé la más bonita experiencia de amor y que tengas ese encuentro maravilloso con nuestro Dios. Abre tu corazón a Dios y dile, Señor, estoy aquí. Necesito de ti. Necesito tener un encuentro contigo como el Dios de la vida, como el Dios maravilloso. Quiero tomar tu palabra y hacer parte de mi experiencia.